ya a esta hora vamos a saludar a nuestra invitada porque hoy estamos con entrevista en piso. Es María de Los Ángeles Rosón, abogada, y la invitamos, por supuesto, para charlar un poco, ¿no?, acerca de la reforma laboral. ¿Cómo estás? Gracias por acercarte. Bueno, estoy muy bien y muchas gracias por invitarme. Bueno, un placer tenerte aquí. La verdad que es un tema muy grande, ¿no?, para abarcar. La invitación te la hacemos además a propósito en un marco en el que vos vas a estar encabezando un taller, una charla puntualmente para el sector de prensa, pero ya vamos a meternos con la cuestión del estatuto, que es algo de lo que aparece dentro de esta reforma enorme, y hay muchas otras aristas para conversar, así que para arrancar te pregunto un poco ¿cuáles son los aspectos, desde tu mirada como abogada, en los que más te estás fijando o que más preocupación por ahí te traen? Mira, la verdad que esta reforma llamada de modernización laboral, lo que trae aparejado inevitablemente es un avasallamiento de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras en favor de los empresarios, que no va a generar trabajo. Es decir, esto del discurso de que modificar la ley laboral va a permitir que los empleadores tomen más trabajadores y trabajadoras, creo que esto es falso, todos lo sabemos, eso viene desde otro lugar, desde el lugar productivo, desde el lugar de otra política pública, porque a los empleadores seguramente la opresión que tienen para poder tomar más trabajadores tiene que ver con el costo quizá mensual que implica tener un trabajador, pero no con un costo de despido, por ejemplo. Pero bueno, más allá, digamos, de este discurso, la realidad es que estamos todos preocupados, sobre todo quienes hacemos derecho laboral, porque hay una embestida en contra de lo que implica el derecho laboral por sí mismo. Es decir, es mucho más profundo, además de que este avasallamiento que te digo o esta regresión de los derechos de los trabajadores, sino que si quitan la naturalización de lo que es el derecho laboral, que una de las características que tiene es la protección hacia la parte más débil o menor protegida, o que menor posibilidad está para entrar en un contrato, que es el contrato laboral, y que son los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, cuando se dice que las leyes están a favor de los trabajadores y los juicios los ganan los trabajadores, esto no es así, pero sí es cierto que hay una protección, que para eso está el derecho, es decir, para poder balancear una relación y a los fines de que pueda desarrollarse no solo en beneficio del trabajador, sino también del empleador, con reglas claras y con un trabajo que se pueda desarrollar en condiciones de dignidad. Entonces, lo que preocupa es, por ejemplo, ciertos cambios que se han hecho no solamente a la jornada, al despido y a las condiciones, que si querés lo podemos conversar, sino también a la presunción, por ejemplo, de la existencia de contrato de trabajo, es decir, cuando un trabajador estaba informalizado, hay una carga, digamos, que el que tiene que probar, digamos, que esa relación en todo caso no existe es el empleador. Esa presunción se destierra. Se destierra también lo que es la presunción de, en caso de duda, los jueces se interpretarían a favor de la existencia de esa relación o a favor de los derechos de los trabajadores. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos de los artículos que se pretenden aprobar con esta reforma hablan de una convención o de un acuerdo que podría llegar a ser el empleador y el trabajador. Por ejemplo, en las vacaciones, cuando cambian el régimen de vacaciones, que antes o hasta hoy, digamos, el régimen es de una manera corrida, el periodo vacacional es en forma corrida, mayormente en los trabajadores se lo toman corrida en la época escolar para poder compartirlo con sus hijos, con su familia.
Esto ahora puede ser fraccionado un poco, dice la ley, a los fines de poder convenirse con el empleador, y nosotros todos sabemos, todos los que somos trabajadores o lo fuimos y trabajadoras, sabemos que el trabajador lo que hace es obedecer y muchas veces adaptarse a cuestiones que no le son favorables, pero porque necesita ese trabajo, porque ese sueldo que va a cobrar es el derecho alimentario suyo y de su familia. Entonces no hay posibilidad que haya condiciones de igualdad, y mucho menos si te quitan la representación o la fortaleza que tiene el sindicato que va a representar a esos trabajadores. Y esto claramente está desarrollado en esta nueva reforma. Bien, ahí aparece, ¿no? Las consecuencias que va a traer a nivel individual de cada trabajador, pero también a nivel colectivo. Hay muchas cosas que quiero que conversemos, pero también me interesa... porque acá aparece también una reforma que ellos ya han impulsado a partir de la ley base, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con la figura esta de colaborador para aquellos trabajadores que ya son monotributistas y están trabajando en relación de dependencia encubiertamente, ¿no? Bajo esa figura. ¿Qué análisis haces de lo que va a suceder con esos trabajadoras que ya se encuentran en cierto margen de informalidad? Y te pregunto si crees que en alguna medida esta reforma, porque cuando uno escucha el argumento oficial, viene a tratar de mejorar la situación de esa masa de trabajadoras, que es muy amplia. Sabemos que tenemos alrededor del 42% de informalidad en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, está relacionado con esto que te decía. A ver, una cosa es lo que el gobierno pretende y otra cosa es lo que yo entiendo que va a suceder. Digamos, si lo que pretende, digamos, es justamente no generar ninguna carga, que haya monotributistas independientes. El problema es que la mayoría, hay muchísimos, por ejemplo, profesionales que están trabajando, profesionales y también gente que es técnica o que son operarios, que no son profesionales, pero que lo que tienen, como dijiste vos, lo desarrollan una relación encubierta. Es decir, si bien le exigen que estén inscritos en AFIP y que paguen un monotributo, lo que hacen es, el empleador es decirle dónde tiene que trabajar, cuándo tiene que trabajar, cuánto tiene que cobrar y qué es lo que tiene que hacer. Entonces, claramente hay un contrato de trabajo encubierto. Y ahí la situación se les complica. Por supuesto que con esta reforma esa presunción que yo te estaba hablando se cae. Hoy, con esta ley que tenemos, hay medios probatorios, hay una presunción a favor, le cuesta mucho al empleador probar que esa persona nunca fue a ese lugar de trabajo, nunca desarrolló una tarea, así que y como vos decís, son una de la mayor cantidad de juicios que se realizan, aunque los de riesgo de trabajo son mayores, pero uno de los reclamos importantes es el trabajo informalizado o el trabajo en negro. Yo lo que creo es que con esta reforma los juicios se van a multiplicar. Por eso es mentiroso esto del que el gobierno denosta permanentemente la actividad profesional de la abogacía en general y habla de la industria de los juicios. Eso no es real. Pero además se van a con esto multiplicar porque se van a tener que plantear inconstitucionalidades. Esto claramente, es decir, cuando nosotros vamos a mirar cada uno de los artículos y tener que alegar, digamos, invocar la violación de los derechos constitucionales dentro del ámbito judicial, los jueces claramente lo que van a hacer primeramente es ese test de constitucionalidad, es decir, es una reforma, cuando hablamos que es regresiva, es porque empeora la situación o empeora los derechos que hoy tienen los trabajadores, perjudica los derechos, no los mejora, podría igualarlos, no los iguala, los empeora, los pone en una peor condición. Pero los empeora en relación a las protecciones, además,
que tiene todo nuestro ordenamiento jurídico en relación a los derechos humanos y particularmente nuestra Constitución, con el artículo 14 bis, con el bloque de convencionalidad de derechos humanos, las convenciones de derechos humanos, las convenciones que tienen jerarquía mayor a las leyes, como por ejemplo los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, hay todo un bloque de garantías, fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención particularmente americana que también se aplica. Es decir, hay todo un bloque que va a tener que forzadamente invocarse en el ámbito judicial. Y los juicios se van a multiplicar, claramente. Uh-huh. ¿Y qué pasa con el fuero laboral? Mira, yo tengo una opinión en relación a esto. Ahora, digamos, se pretende también hacer una modificación en ese sentido. Esto que te estoy diciendo, que esta ley va a ser en algún punto inaplicable, o sea, va a ser aplicable en los hechos, pero va a generar en el momento de que haya un problema, digamos, en el desarrollo de ese contrato de trabajo, vamos a tener que ir al Poder Judicial. En ese camino, lo que se necesita son jueces que sean afines a este gobierno y que apliquen esta ley. Es decir, no hay otra posibilidad. Y yo lo veo mucho más grave todavía, lo cual esto es gravísimo, ¿no? Es como poner una corte a favor, digamos, del gobierno, es decir, elegir todos los jueces que compartan, digamos, la ideología del gobierno. Yo tengo una visión todavía un poco más pesimista. Entiendo que en algún punto el tema de los jueces, no sé si se va a poder llevar adelante el cambio del fuero laboral. No sé si se van a poder incorporar nuevos jueces, lo desconozco. Pero lo que creo es que eso no va a alcanzar. Entonces lo que entiendo es que en algún momento este gobierno, para poder aplicar esta ideología que es avasallar, desmembrar, digamos, el aparato, desmantelar, digo yo, el aparato social que está armado por los derechos sociales. Uno de ellos es el derecho laboral. Van a ir por el derecho provisional, no tengo la menor duda, si esto, digamos, se aprueba, tienen convalidación legislativa, no va a alcanzar y van a tener que ir por la Constitución Nacional. Es decir, el grave problema que va a tener este gobierno, en definitiva, es el artículo 14 bis y son las convenciones de derechos humanos. Y con eso no hay con qué darle. Cambien los jueces que cambies, pongas lo que pongas, se tienen que atener a eso. Entonces, lamentablemente, lo tengo que decir, lo digo desde un lugar, lo digo ahora porque quizá no lo pueda decir en una charla, pero sí este ámbito me permite dar mi opinión. Entiendo que si sigue con esta convalidación, si hay un próximo gobierno, si repite, digamos, en Milei, yo espero que no, pero vamos a decirlo, porque, digamos, tenemos que hacer este análisis a futuro, porque si no, no hay forma de cambiarlo. Pensar en qué es lo peor que nos puede pasar. Yo creo que van a ir contra la Constitución Nacional, van a ir a reformar la Constitución Nacional si llegan a ganar el próximo gobierno, y ahí estamos muy, muy complicados. Por eso yo lo veo a largo plazo, veo que esto es un plan sistemático en donde se favorece, ni siquiera se favorece al empleador, eso es lo peor, porque al empleador lo favoreces bajando las cargas, dándole crédito, generando producción, incentivos en el orden local, provincial, nacional. Lo que veo es que esta embestida es progresiva, es sistemática, es prolija, va consiguiendo consensos y bueno, y estoy absolutamente preocupada, ¿no? No solo por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, no solo por los derechos de los empleados públicos, que también va a venir ya hubo una reforma, digamos, pero seguramente es muy probable que también eso se ajuste,
sino por los derechos sociales en general, ¿no? Que fueron tan dolorosamente ganados, ¿no? Y introducidos en nuestra Constitución Nacional. Bien, y ahora que, bueno, hablando de la Constitución, parece algo chiquito hablar del Estatuto del Periodista, ¿no? Bueno, hablar de qué va a suceder con el Estatuto del Periodista. Vos sabés que está absolutamente relacionado. Ajá. Vos sabés que siempre analizamos la actividad periodística, digamos, se la trata de denostar desde el gobierno, y la verdad es que hay que tener la mirada que nos marcan nuestras leyes en relación al periodismo. El periodismo es la actividad que te permite el ejercicio democrático. Es decir, la posibilidad de que la gente esté informada no es menor para que funcione una democracia y para que funcione un gobierno. A través de la información, el pueblo, los ciudadanos, podemos controlar los actos de gobierno. Por eso también está estampida también contra el sector del periodismo. Y en esa estampida está la derogación del Estatuto del Periodista. Así que está absolutamente relacionado. Creo que estamos hablando de lo mismo. Y me parece que lo más peligroso para el gobierno es contar con un periodismo que muestre la verdad, que sea objetivo, y también con un periodismo que dé sus opiniones, ¿no? Así que qué mejor que tratar de igualarlos en el desarrollo de su tarea con cualquier otro trabajador o con la ley de contrato general, que es lo que se pretende. Y esto, digamos, que sea más importante o menos importante, no es más importante el Estatuto de Periodista que el Convenio Colectivo de Empleados de Comercio. No estoy diciendo eso. Digo que la incidencia social que tiene el trabajo del periodista y de la periodista es fundamental. Por eso es que hubo una ley que estableció un estatuto en donde se rige las condiciones de trabajo, ¿no? Las condiciones, la matriculación de los periodistas profesionales, las condiciones, la cantidad de horas, la jornada, las indemnizaciones, todo el régimen en general. Este régimen, que es del año 44, y algunos convenios específicos de prensa, que algunos no son nacionales, pero son provinciales, algunos son por empresa, se van a ver afectados. Particularmente se pretende esta derogación en un plazo de un año, es decir, a partir del 1 de enero de 2027. El discurso oficial es que durante ese año se podría elaborar un nuevo estatuto o una nueva ley. La verdad es que es absolutamente, casi que no resiste el razonamiento, porque nosotros sabemos que si se deroga sin darle voz al sector, sin preguntar, ni siquiera darle participación al sector que lo elaboró, porque es decir, es del año 44, es necesaria una modificación y una modernización, pero sin lugar a dudas que hay que hacerlo, pero con la participación del sector, que es además el sector que lo elabore y el sector que, que lo ejerce. Entonces, esta idea de derogarlo sin darle participación, ¿quién garantiza que le van a dar participación para que se elabore un nuevo estatuto? Es decir, no tiene sentido, y además la historia nuestra de nuestra legislación es: hay un proyecto de ley, se trabaja en un proyecto de ley de reforma de cualquier convenio colectivo, de cualquier ley, se trabaja en el proyecto. Teniendo el proyecto, ya se sabe qué es lo que se va a aprobar o cuál es el debate que se va a dar en el orden legislativo, y recién después se deroga. Esto es una derogación que abarca este estatuto, abarca el estatuto de los administrativos, de los empleados administrativos de los medios de comunicación. Abarca muchísimas más, el teletrabajo, por ejemplo, que también fue una ley, es una de las leyes más modernas, que podemos criticarla, podría haber sido mejor, pero si se modificara esa ley, se trabajaría y se deroga esa, o se deroga totalmente y hay otra en su reemplazo, o se modifica, pero no de esta manera que los anula. Es decir, acá hay
una anulación absoluta y un querer equiparar. Para mí, querer equiparar entre trabajadores que tienen distintas especialidades es querer generar desigualdad. Es decir, produce sin lugar a dudas un efecto de desigualdad y de desprotección. Tenía este estatuto, tiene, porque sigue vigente, ciertos resguardos que son importantísimos para la labor del periodista. A ver, no solo la indemnización, que es lo que se habla, es decir, que hay una indemnización agravada cuando se lo despide, cuando se trata de un trabajador periodista profesional que tiene un recibo de sueldo, que está mensualizado, se lo despide sin causa, hay una indemnización agravada de 6 meses por sobre la normal. Eso se pierde. Ahora va a ir a la indemnización común, que además es más baja que la que tenemos, va a ser más baja que la que tenemos actualmente. Pero además de eso, tenés la protección del de que no puede ser despedido por haberse afiliado a un partido político, por haberse afiliado a un sindicato. Te garantiza la libertad de expresión, garantiza la posibilidad de acceso a la información. Hay otras leyes que en el orden, digamos, nacional o provincial o local garantizan el derecho. Sí, lo hay. Pero hay un sistema que es coherente. Es decir, la Constitución, desde el derecho a la información en la Constitución Nacional, las leyes generales y las leyes específicas de cada trabajo, que son absolutamente necesarias en el orden de los periodistas. Así que la verdad que es digamos, es aplastar derechos que se ganaron con mucha militancia en unos años muy difíciles, porque esto fue en el año 44, después creo que se aprobó en el año 46, y bueno, con mucha lucha del sector, y la verdad que para mí, digamos, es una lucha que es muy difícil de ir para atrás. Es decir, cuando se suprime esto, es muy difícil volver a eso, ¿no? Ojalá que se pueda. Yo pretendo que así sea, pero tengo que ser realista en ese sentido. Queda claro quiénes somos los y las que quedamos muy complicados con esto y quiénes se van a beneficiar de la eliminación del Estatuto del Periodista. Mirá, yo no sé si hay un beneficio de las empresas real, digamos, respecto de esto, porque, es decir, ¿cuáles son los despidos cotidianos que hay dentro? Hubieron despidos masivos que nosotros los conocemos y que se realizaron igual. Yo creo que nadie se beneficia con esto. A mí me parece que lejos de haber una empresa digamos, una gran empresa que se puede beneficiar con el no funcionamiento de algo. Es decir, cuando se toma a un periodista, se lo toma para que trabaje, no para despedirlo. Entonces, es bastante mínimo, te diría yo, el beneficio que podrían tener las grandes empresas o los pequeños que toman, digamos, los pequeños productores o los pequeños empleadores, no se van a ver beneficiados por esto, sin lugar a dudas, porque hoy les cuesta sostener. Es muy difícil que un periodista también esté en blanco, ¿no? Porque si no, no funciona el medio. Esto es una realidad, porque no hay ningún tipo de incentivo y no estoy promoviendo el trabajo en negro. Estoy diciendo que es una realidad que requiere una política pública dirigida a esto. Ahora, no se benefician, tampoco, digamos, había un sistema con la ley de servicios de comunicación audiovisual, en uno de los artículos, fue modificada por el DNU 760, que hablaba de los subsidios que se podían que podían ser dirigidos a los medios de comunicación o a los medios públicos y demás. Bueno, eso también, esos pocos incentivos que por ley, digamos, estaban, no digo garantizados, pero por lo menos estaban establecidos como una posibilidad,
Eso también, digamos, se ha borrado. Es decir, que hay toda una embestida desde todos lados, es decir, desde los derechos de los trabajadores, desde el desfinanciamiento de los organismos encargados, digamos, de generar trabajo, el desfinanciamiento de los lugares donde se puede expresar la opinión, como por ejemplo en el ámbito de otro ámbito, por ejemplo, de los artistas, con la embestida contra los sindicatos. Eso, digamos, es un tema, bueno, es un temón también para conversar. Es un temón, sí. Porque tiene un montón de aristas, pero yo quiero referirme solamente a una, que es el derecho a huelga, que se nos atañe a todos, los periodistas y a todos los trabajadores en general. Este cercenamiento se ha hecho que es absolutamente ridículo y que se va a plantear la inconstitucionalidad. Pero digo, el ánimo y la política pública dirigida al desmantelamiento viene no solo desde el lado legislativo, sino desde el lado de la provisión de fondos, de la creación hasta de una oficina, de esta oficina para la respuesta del gobierno nacional contra las fake news. Es decir, estamos yo creo que el sector está en el peor momento de persecución y que históricamente ha sido perseguido, ¿no? Por eso las protecciones del derecho, históricamente lo ha sido. Pero yo creo que ahora es uno de los peores momentos y hay que estar en alerta. Mencionabas recién la cuestión de lo que va a suceder con los sindicatos. En ese sentido, desde tu mirada, ¿qué crees que puede suceder a partir de esta reforma? ¿Crees también que puede llegar a darse cierto, o que vaya decantando cierto conflicto o reacción de los trabajadoras a medida que esto se vaya aplicando? ¿Y qué crees que va a pasar con los sindicatos en la medida en la que, bueno, sabemos esta ley promueve, por ejemplo, sindicatos por empresa, ¿no? ¿Qué pensás que puede ir sucediendo? Mira, esta ley, sí, es cierto, promueve, es decir, lo que promueve no es el sindicato por empresa, es la eliminación del sindicato. Uh-huh. Es quitarle el poder hasta dejarlo sin representación. Lo que promueve en esos convenios de empresa es que la empresa maneje la situación con sus trabajadores de manera individual y digamos, o de manera sectorial, digamos, con esos trabajadores que con los que trabaja, con los que está. Entonces, a estos convenios se le da mayor jerarquía, van a tener mayor jerarquía que los convenios colectivos por actividad, inclusive que además, ahora te voy a decir por qué tampoco van a tener vigencia, y que la ley, digamos, de contrato de trabajo. Y pues de que la Constitución, o sea, ¿por qué no decirlo? Si es eso, lo que se pretende acá es la plena autonomía, es, digamos, la libertad por la libertad misma, sin ningún tipo de freno. Yo creo que por ahí va la idea. Entonces, los sindicatos creo que van a tener que promover inmediatamente acciones legales, inmediatamente. Se aprueba la ley y ya el otro día tiene que estar presentada la acción judicial. Creo que esto va a pasar, necesariamente tiene que pasar, porque les cercena su representatividad, les cercena lo que te decía, el derecho a huelga, les modifica la posibilidad de hacer asambleas libremente, digamos, siempre hay reglas para que no se perjudique el empleador, es decir, no es que el sindicato hace lo que quiere, hay normas que se respetan. Pero bueno, me parece que la ultraactividad va a tener un efecto muy grande, es decir, eliminar esa ultraactividad, es decir, la vigencia una vez que se venció, digamos, el plazo de ese convenio que se hizo entre el sector empresarial o industrial y el de los representantes de la industria o la actividad de que se trate,
nada va a garantizar que eso vuelva a suceder, ¿no? Y fíjate que cuando deroga, vuelvo a lo del estatuto, pero como un ejemplo, cuando se deroga, en el artículo donde se deroga el estatuto del periodista, como muchas otras leyes más, en ningún momento se dice que ese plazo se da a los fines de poder elaborar una nueva norma, cuando la ley lo podría decir y de alguna manera da una garantía o te da una naturaleza legislativa que te permite decir, bueno, acá lo dice la ley, nos tenemos que sentar. Bueno, lo mismo pasa con los sindicatos, o sea, ahí se termina, digamos, esos convenios colectivos, se quita la ultraactividad, pero nada garantiza que el gobierno después homologue, si es que las empresas y el sector industrial se sientan a hablar, nada garantiza que el gobierno vaya a aprobar aquello, porque ese es otro punto. Uno es que las empresas se sienten nuevamente a convenir condiciones de trabajo. Y otro es que el gobierno lo apruebe, que esa ha sido una gran herramienta de todos los gobiernos, no solo de para estar amigable con un sector de la actividad laboral y no con otro. Entonces, bueno, la realidad es bastante compleja y creo que lo que va a suceder es esto, es recurrir al control judicial y que ese control judicial no esté dado por los pretendidos jueces que quiere instalar este gobierno. Están escuchando a la abogada María de Los Ángeles Rosón, quien muy amablemente se acercó acá al estudio para compartir esta charla respecto a la reforma laboral. Ya para ir agradeciéndote, te dejo el cierre para alguna reflexión final o, bueno, para que nos arrojes algo de luz a qué deberíamos hacer o sobre qué nos deberíamos informar para encarar esta nueva etapa que por ahí se viene, alguna herramienta desde tu punto de vista. Mira, yo creo, a mí me parece excelente esta iniciativa de Danilo Belloni, del sindicato de prensa, de poder generar una especie de taller, un encuentro a los fines de poder conocer bien. Es decir, a mí me parece que lo importante es poder entender por dónde vienen las cosas, no repetir, decir, bueno, se termina con la indemnización, bueno, por eso qué implica, por qué, es decir, analizarlo, saber bien cuáles son los derechos, qué es lo que se pierde y qué es lo que se va a poder hacer en relación a eso. Eso me parece fundamental, la información me parece clave. Y después creo que los sindicatos hoy en esta embestida gubernamental me parece que tienen un rol fundamental. Creo que y esto lo digo como opinión, lo digo porque además soy abogada de sindicatos, creo que tienen que tener un rol preponderante en informar y de alguna manera no solamente con la crítica, sino con acciones concretas. Me parece que pasa por ahí, ¿no? Y acompañar la ciudadanía. Porque los derechos laborales, yo siempre digo que la ley laboral es la ley más eficiente, porque la conocemos todos, los que trabajamos, los que no trabajamos, los que somos profesionales, todos sabemos qué es la jornada, qué es el salario, el SAC, cuáles son las vacaciones, todos los conocemos. Y es el bienestar, digamos, del trabajador y de las trabajadoras y el bienestar después de los jubilados, digamos, son dos leyes que son estructurantes de la sociedad, ¿viste? Es como no tener más salud pública, como no tener más educación pública. Entonces, creo que hay que tomar conciencia al modelo de país a donde nos están llevando. Y me parece que insistir en que no somos retrógrados, en que necesitamos una modernización de nuestras leyes, sin lugar a dudas, pero con un mejoramiento de nuestros derechos. Gracias por venir. Bueno, gracias a vos.